Darles algunas cositas. La industria metalúrgica, si hay una industria, como por decirlo, versátil, que puede hacer muchas cosas diferentes y a veces con métodos diferentes para hacer la misma cosa, es la metalúrgica. Prácticamente es interesante tenerlo presente que el acero es un material, los aceros así, genéricamente hablando, todo tipo, son materiales muy trabajables, es muy fácil hacer lo que se le dé la gana a uno con acero y con soldadura, si se sabe soldar y si se sabe trabajar el acero. Recién me señalaba el ingeniero Caballero de que justamente con el tema de soldadura no es que hay poco, hay millones, kilómetros y kilómetros de papelería y de ciencia volcada en lo que es la soldadura. No es una cosa trivial la soldadura. Entonces, hay distintos métodos para distintos usos, distintas prácticas. También muchas veces hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Entonces, yo les mencioné hace un rato que antiguamente se roblonaba, se ponía un remache. Y era lo que había. ¿Y por qué no se usan más los remaches? ¿Eran malos los remaches? No eran malos, pero eran caros, eran sistemas que demandaban mucha mano de obra, demandaban también, tenían riesgos, y la soldadura vino un poco a cambiar todo ese panorama. Yo realmente tengo dudas de si alguien pone algún remache que no sea el remache pop de aluminio en la cerradura de la puerta de casa. No creo que existan más los remaches como práctica industrial. Ya le digo, los barcos se remachaban, las chapas de los mamparos del casco de un barco estaban remachados. Y con el tema de la soldadura ha venido a cambiar todo eso, ha venido a modificar todo ese panorama, y es un sistema muy versátil, muy variado y que complementado con otras técnicas, como por ejemplo las tintas penetrantes, o el radiografiado, o el ultrasonido, inclusive como si le hiciéramos una ecografía al acero, nos dice cómo quedó el acero internamente. Entonces, sabemos si un trabajo de soldadura ha sido exitoso o no, o mediocre, o malo. Recién el ingeniero me señalaba, me decían, no, loco, no se suelda más a traslape, o se usa muy poco. ¿Y por qué? Y porque seguramente usas más material, en vez de soldar así, terminás soldando así, con lo que superpones más material, tenés más peso y tenés más soldadura, y dependiendo de la solicitación a la que esté sometida esa soldadura, va a ser el rendimiento mayor, menor o indiferente al tipo de soldadura que hemos usado. Entonces, la definición de qué tipo de soldadura puede usar, el código la contempla y la recomienda. Y dentro de eso, nosotros hacemos lo que estamos capacitados para hacer dentro de la norma. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Señor. Para soldar el ejemplo de esa... ¿Este casquete? Claro, ese casquete al ser con tanta dimensión. Es una brutalidad esto. Claro. Esto está obtenido por estampado. Fíjense que esto caliente le han ido, no sé, golpeando así para conformar el casquete. Es una cosa de loco esto. Es embutido. No es lo mismo hacer una olla de aluminio para cocinar los fideos que hacer una cosa que tenga esta brutal pared, que debe ser, no sé, debe ser 30 o 40 centímetros Ya a partir de una cierta dimensión tenemos la terminación. espectacular, a espejo. O sea que es un trabajo metalúrgico, está en el límite entre lo siderúrgico y lo metalúrgico, porque acá no cualquier acero puede trabajarse de este modo. Tiene que ser un acero de una composición química. No creo que eso vaya soldado por la terminación que tiene. ¿Por la terminación que tiene acá? Sí. Claro. Bueno, pero de todos modos. Pero mi pregunta era que a partir de una cierta... De un cierto espesor. Hay que empezar a soldar de las dos caras, de adentro y afuera. Sí, A tope doble. pero no solo a tope, sino que a veces hasta con respaldo. Le soldás una chapita que contribuye a la unión entre las piezas. Entonces,
La técnica de soldadura no es trivial. Hay ingenieros metalúrgicos, en ingeniería metalúrgica. ¿Quién es la Colpacci? ¿El Colpacci era ingeniero en metalurgia? Y el Roberto Medici. Claro. El Roberto Medici, que es un profesor de la casa, que creo que está en conocimientos materiales, es un ingeniero metalúrgico. Pero el ingeniero metalúrgico son los que entienden de composiciones de química de un acero. Dicen, no, un acero así tiene que tener 0,7% de carbono y tiene que tener 1,5% de vanadio. Perdón, ¿puedo hacer sí, una claro. intervención? Con respecto al tema de soldadura, te lo dice el código y aparte si uno mira por la experiencia de los equipos que uno ve en la calle, la soldadura con más eficiencia significa que pierde menos, digamos, resistencia a la sección que está soldada versus el material sin soldar, es la soldadura a tope. Por supuesto que cuando te lo permite el recipiente, que vos podés entrar adentro del recipiente por el tamaño, no cualquier recipiente se puede entrar, la mejor soldadura, la que tiene mejor, mejor efecto, la que la que tiene mayor resistencia, es la soldadura a tope doble. Entonces vos soldás por adentro, soldás por afuera, y si el cordón tiene continuidad, lo radiografías para que no haya basuras incorporadas, que no tenga discontinuidad, o sea que sea una buena soldadura. En eso va lo que decía el ingeniero respecto a la capacitación y a la calificación del soldador. Los soldadores tienen calificación 1, 2, 3, 4, depende del nivel que tengan, están habilitados para algún tipo de recipiente especial a soldar. En realidad cualquiera puede soldar. Ahora que ese equipo pueda ser de alguna manera certificado, por ejemplo por la estampa ASME, lo vas a poder hacer cuando vos hayas hecho el equipo, lo hayas soldado con el soldador con la calificación adecuada. Y se hace una serie de trabajos, entre los cuales está el radiografiado, está el distensionado, y todo eso tienen protocolos y procedimientos que están perfectamente determinados para hacerlo, que son cada vez más rigurosos a medida que el recipiente tiene un tamaño mayor y soporta mayores presiones. Pero es la soldadura que se utiliza en el caso de grandes recipientes y para grandes solicitaciones, porque es la más eficiente. Eso es un poco lo que te puedo decir, la experiencia que uno tiene. Tratando de contribuir un poco a lo que dice el ingeniero, todos estos procedimientos que tienen una pequeña elasticidad, el código de ASME, ya les decía yo, les permitía elegir dentro de una variedad de cabezales qué cabezal quiere usar y les permite elegir algún tipo de soldadura, pero ahí se termina la elasticidad. Lo que cuenta es que esté registrado y que sea auditable la historia de ese recipiente sometido a presión. Que yo pueda ver que hubo un testimonio de que cuando se hizo una radiografía, la radiografía está, y es de tal zona, de tal sector, con tales coordenadas, y se hicieron en un 20% de la superficie de la longitud soldada, o en un 50, o en un 55, o en el 100%. Acá estamos enumerando más bien rápidamente la secuencia de fabricación, de producción de un recipiente sometido a presión. Obviamente hay un transporte de materias primas, porque yo necesito un acero que viene de Japón y que se produce y que tiene un plazo de entrega de 6 meses. Hay un almacenamiento, llega un momento en que se produce el corte de la chapa. Como corto también es parte del método y además, esto quiero que lo tengan presente, es parte de lo que hay que registrar en la historia de ese recipiente, porque va a venir el auditor, si yo quiero estamparme, y me va a decir, ¿a dónde está que vos soldaste con electrodo calidad tal? ¿A dónde está que hiciste tratamiento térmico tantas horas a tantos grados?
Entonces hay testimonios de la historia de ese recipiente. El golpe de prensa es una maniobra que se hace... Perdón. Sí. En el corte de la chapa, Ah. no hay, o sea, la chapa tiene que tener un criterio ingenieril para cortarse. ¿Cuál es el criterio que tiene que usar? Un mínimo de desperdicio. Mínimo desperdicio, ¿no es cierto? Porque todas las chapas tienen una medida estándar. Entonces ustedes tienen que diseñar el corte de la chapa de tal manera de tener menos desperdicio, porque corto aquí, corto allá, voy tirando chapa, eso significa que voy tirando material. Eso les comentaba a los chicos más temprano, Alfredo, les decía que las chapas eran rectangulares y si yo había diseñado un equipo, un recipiente que era Perdón, lo esférico, habías comentado, disculpame. Esférico, y que yo producía todo este desperdicio. Entonces el desperdicio son kilos que yo los pagué. Profe, una pregunta. Cuando hacemos los cabezales de los recipientes, pongamos que es curvo. Toliférico. Esférico. Toliférico. Bueno, esférico también. ¿Cómo lo hacemos? ¿No estaríamos haciendo la mitad de una esfera, por ejemplo? No, está bien. Si fueran cabezales Ahí. esféricos, si fueran cabezales esféricos, sí, estás haciendo una mitad de una esfera. Pero, Y ahí tendríamos que hacer el mismo desperdicio de lo que hablábamos recién, ¿no? Sí, pero no. Pero es necesario. Sí, pero no. Pero hay una empresa que se dedica a hacer eso y después lo reutiliza. Sí, pero no también. Todo lo que dicen puede ser cierto. Lo que pasa es que yo voy a definir en la etapa de diseño, teniendo en cuenta las dimensiones y el servicio de mi recipiente, qué geometría voy a usar. ¿Me entienden? Y si yo uso, yo les decía, para mí lo más sencillo del mundo es poner una tapa al recipiente. Este es el cilindro. Este es el cilindro que yo voy y le pongo una tapa así. Chao. Es lo más fácil. Pero si me voy al código y analizo, y pudiera analizar tensionalmente, puede que esto no sea una tapa, puede que esto sea un tongocho gordo que penetre acá, no sé, 40 centímetros y que tenga que soldarlo acá y en todo el perímetro y que tenga, no sé, otras exigencias de diseño y construcción. ¿Se dan cuenta? Y sí, como comentamos, hay empresas que se dedican a hacer cabezales. Esas empresas que se dedican a hacer cabezales, yo me fijo, che, ¿qué cabezales tenés? Y tengo este, y si tengo tiene plazo de entrega. ¿Cuánto? Una semana, un mes, un año. Y empiezo a tomar, no, pero por el proceso y por el lugar de la planta donde lo voy a poner, no puede tener otro cabezal que no sea, plano. ¿Me explico? Hay muchas consideraciones a tener en cuenta. Y a la hora del diseño, todo lo que no tengan en cuenta el día del diseño es problema para después. Todo lo que no tengan en cuenta el día del diseño, el espacio donde van a ir, las condiciones de... Supónganse, esto es un ejemplo que yo suelo a veces usar cuando tomamos examen. Recipiente sometido a presión interna para contener ácido sulfúrico diluido a una presión de 10 atmósferas, 100 metros cúbicos. Cotizamelo. Lo que no te dije es que el recipiente va arriba del Cerro Arco. Así que no me coticéis nada, porque ni siquiera me lo vas a poder terminar de armar en el taller. Como no tengas un helicóptero que me suba el bruto recipiente a la cima del Cerro Arco. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora del diseño. Es como lo que les decía yo hoy de la empresa esta que está instalando la planta de la central térmica, la mini central térmica ahí en Anchori. Los tipos han tenido en cuenta que van a instalar la planta en un país que queda a, no sé, 13.000 o 14.000 kilómetros de su casa y que tienen que mandar todo en contenedores. Entonces, la dimensión de construcción es el contenedor. Todo tiene que entrar en el contenedor. Menos los motores son más grandes que el contenedor, así que no pueden venir en el contenedor, han tenido transporte especial. Pero todas esas cosas son cosas que se tienen en cuenta al momento del diseño. ¿Contesté tu pregunta? Sí. Bueno, para terminarle la historia, porque esto después puede que esto quede el día del examen. Si yo tuviera que montar ese recipiente arriba del Cerro Arco, tengo que pensar primero, ¿cómo lo voy a subir? Y segundo, si puedo subirlo,
o si por ahí tengo que cortarlo por la mitad y terminar de armarlo de arriba. Llevar las dos mitades, o los 3/3, y soldar y terminar y radiografiar de arriba, porque va a venir de Estados Unidos el ñato del ASBE a ver si eso que está de arriba merece el cuño. ¿Me explico? Entonces, lo voy a tener que llevar por parte. Bueno, resulta que hay una de las etapas del diseño, de la construcción de un recipiente que es después el distensionado. Sí, claro, tratamiento térmico, una alivio de tensiones en un horno, tantas horas a 450 grados. Y si lo voy a poner arriba del cerro arco, ¿qué hacemos con el tratamiento térmico? Claro, no puedo llevar el horno de tratamiento térmico encima del cerro arco para dejar una semana a 500 grados el alivio de tensiones del recipiente. Porque además ni me cabe todo el recipiente dentro del horno de tratamiento térmico. Los hornos también tienen limitaciones. Bueno, entonces tengo que hacer tratamiento térmico por partes y después voy a terminar de soldar in situ el recipiente, voy a terminar de armar in situ y tendré que hacer un remedio, una especie de solución de compromiso haciendo un tratamiento térmico por inducción. Y a lo mejor el tratamiento térmico por inducción no puede pasar de los 350 grados. Y bueno, entonces tendrá que estar tantos cientos de horas. Eso, en el código está eso. ¿Estamos? Entonces, ¿y por qué? Y porque era tan grande el coso que tenía que armar, que yo lo podía armar entero en mi taller. Pero ¿cómo lo subí al cerro? ¿Se entiende? ¿Los confundo con esto? Bueno, el punteado, se los menciono, es más que nada indicativo. El punteado es lo que se dice en la jerga, presentar las estructuras o las partes. Yo lo que hago es enfrentar. A lo mejor yo he construido un anillo que tiene, vamos a decir, un metro 50 de altura, y he construido otro anillo y los tengo que pegar juntos. Entonces los punteo, los sueldo en 4 o 5 puntos, veo que hay una perfecta coincidencia, entonces ahí puedo empezar a soldar todo. Entonces hago lo que se llama el punteado, que no es la vinculación, es simplemente la presentación de uno contra el otro y veo que hay coincidencia, que no hay deformaciones, que no hay otro tipo de problemas y puedo empezar a hacer el soldado. Por eso viene el punteado de la soldadura. Y después de la soldadura viene el distensionado. Repito, ¿por qué viene el distensionado? ¿Qué es el alivio de tensiones? Cada vez que yo someta a un acero a estas altas corrientes, a estas altas temperaturas del punto donde aplico el electrodo de soldadura, lo que estoy haciendo es alterar la estructura cristalográfica del acero. Y al alterar la estructura cristalográfica del acero, ustedes recordarán lo que estudiaron en conocimiento de materiales, alteran la resistencia, porque yo lo hice más martensítico, por decir algo, o lo hice menos austenítico al acero, entonces lo volví frágil. Entonces, en ese punto, su tensión de fluencia y su tensión de rotura ya no son las que eran. Entonces tengo que someterlo a un alivio de tensiones. ¿Qué es el alivio de tensiones? Voy al código y me dice, esto son tantos kilos, tal espesor, tantas horas, tal tipo de acero, tantas horas, tal temperatura. ¿Estamos? Una vez que he terminado de distensionar, que la estructura no tiene tensiones residuales que le produzcan eventuales fragilidades o menores resistencias mecánicas, lo que se hace es la prueba hidráulica. Y acá tengo que hacer una salvedad. Supongamos que mi proceso me dice recipiente sometido a presión interna, 100 metros cúbicos, por tomar un número redondo, a 20 atmósferas. Pregunto,
¿Significa eso que mi recipiente nunca va a estar a 21 atmósferas? ¿O a 18 atmósferas? No. Lo único que significa eso es que el cliente me lo pidió a 20 atmósferas. Es lo único que significa. Ahora, si yo voy al código, el código me va a decir, sí, flaco, pero ¿sabes qué? Es la tensión de, la presión de prueba es 1 vez y media la máxima presión durante la vida útil del recipiente. Y yo el recipiente, si yo por conocedor de mi proceso sé que a lo mejor algunas veces va a trabajar a 22 atmósferas y macho, va a tener que diseñarlo para 22 atmósferas. Y lo tendré que probar a 34 atmósferas. 1 vez y media la presión máxima de la vida útil del recipiente. ¿Estamos? Esto es especialmente interesante en algunos casos cuando nosotros, por razones de proceso y razones de plata, usamos un recipiente que estaba diseñado para unas condiciones y un uso en otro uso y otras condiciones. Y hay que hacer una verificación de ese recipiente. Entonces, es como calcularlo de nuevo, es como calcularlo de cero, porque yo lo había pensado para 20 atmósferas, y ahora lo quiero usar a 23, 22, por razones de proceso, porque me cambió un poquito la tecnología de proceso, porque optimicé en algún lado, y esto es parte del costo de la mejora. ¿Estamos? Entonces hay que verificarlo. Bueno, la prueba hidráulica. ¿Qué es la prueba hidráulica? La prueba hidráulica es más sencilla y evidente que la tabla del 1. Yo acabo de consultar el código me dice 1 vez y media, la presión de prueba hidráulica es 1 vez y media la máxima presión del recipiente durante su vida útil. Bueno, ¿cuánto tiempo? Pues yo voy a agarrar, voy a poner un manómetro, voy a llenar el recipiente con lo que sea, con líquido, con gas, con lo que sea, para llevarlo a la presión de prueba y lo voy a dejar un tiempo. ¿Qué es lo que pretendo averiguar? ¿Qué es pérdida? Entonces yo veo el manómetro en el momento 0, cuando terminé de llenar el recipiente, y veo el manómetro en el código, si son 24, si es una semana, si no sé cuántos días después, no hay variación de la presión, va para adelante. Listo. ¿Esa duración es relativa a la presión que tiene que aguantar el recipiente Obvio. o es más relacionado al material? No, yo he diseñado un recipiente, y he construido un recipiente para 20 atmósferas. Si yo lo pongo a 1 vez y media a 30 atmósferas, con el manómetro lo estoy controlando, y hacia las 24 horas me cayó a 29 y hay un problema. Y si me cayó a más, ni hablar. ¿Estamos? Entonces, no puede, yo me voy al código, me fijo, me dice tantas horas, tantos días, a la presión 1 vez y media. ¿Está? Después pasó la prueba hidráulica, porque ya le habíamos hecho todos los controles de radiografiado, ya le habíamos hecho tintas penetrantes, ya le habíamos hecho ¿cómo se llama? Ultrasonido, lo que quiera. Todos los métodos de análisis son, pero el que nos alcahuetea, por así decirlo, ¿qué inconveniente tenemos? Es la prueba hidráulica. Hay una pérdida, hay una fuga, la veo. Sí. Cuando yo empiezo, me contratan por 20 atmósferas, por ejemplo. Cuando empiezo a diseñar, arranco pensando en 30, o el código tan solo calcula para soportar 30. No. El código, vamos a ver. El cliente te pidió para 20 atmósferas. Vos vas a ir al código y vas a construir, siguiendo los lineamientos del código, para 20 atmósferas. Pero la presión de prueba, te dice el código, es 1 vez y media la presión máxima a alcanzar durante la vida útil del recipiente.
Por eso. Entonces, uno entra directamente pensando en construir en 20, no en 30. Obvio. Listo. Sí. El código. Sí, el código sí, lo- sí. El código no supone nada y no permite que vos supongas nada, no hagas ninguna suposición, negro. Bien. Fijate lo que dice acá, la letra chiquita, andate al UGW que te dice cómo soldar y andate al no sé cuál que te dice cómo medir o cómo aliviar tensiones. ¿Estamos? Sí. Perdón, esto es porque se supone que la tensión máxima que vamos a trabajar es de 20 atmósferas. Pero puede haber un accidente, puede haber un inconveniente y esa tensión se puede superar. Entonces, ¿qué es lo que te dice el código? Proba 1,5 veces a la tensión máxima posible que puede sufrir el recipiente, y si soporta una determinada cantidad de tiempo es que el recipiente, cuando tenga un fuera de especificaciones por alguna razón, un accidente, se me cerró una válvula, va a tener tiempo suficiente, digamos, va a tener la resistencia necesaria para soportar esa sobrepresión sin deteriorarse. O sea, pónganse a pensar con el sentido común, todos tenemos una capacidad de soportar cierta cosa, pero por ahí algo está sobre la fuerza de uno y no es que en el momento nos aplasta, podemos aguantar un cochito y hay un momento que nos vence, Colapsamos. Colapsamos. Eso pasa lo mismo con los recipientes o con los materiales. O sea, no es porque si está calculado a 20, apenas pasemos los 20 se va a romper. Significa que sostenido en el tiempo, ese sobreesfuerzo lo va a romper. Una cosa que no quería que se me ha escapado y no quería que olvidarme